en Romanos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo Romanos? Romanos capítulo... Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 31. Igual como hizo hermano Pepe, vamos a hacer una lectura bíblica nomás, nada más, de este pasaje, solamente para fijarnos en un detalle importante. Dice Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ya? Es un pasaje a lo mejor difícil de digerir, ¿cierto? Raro. Pero te quiero decir una cosa, en este pasaje, el apóstol Pablo, hablando con los creyentes en Roma, menciona 8 veces la palabra fe. La palabra fe. ¿Es importante la fe? Sí. Es importante la fe. ¿Cómo está tu fe? Me gustaría poder conversar con ustedes y preguntarles, ¿cómo está tu fe? ¿Está bien? Por ahí una fe, una buena, 2 buenas, no sé. ¿Así estamos? ¿Tan mal estamos? No. ¿Cómo está tu fe? Bien. ¿Te has preguntado qué es ser cristiano alguna vez? A veces cantamos, ¿cierto? Hemos cantado Jesucristo basta. ¿Qué significa eso? De que si tengo a Jesús, lo tengo todo, ¿cierto? No necesito nada más. Ahora, la pregunta, ¿realmente eso es así? ¿No tienes tú esa sensación de que estás buscando otra cosa? ¿De que en tu vida normal estás tratando de alcanzar cosas distintas, aunque en la iglesia puedes cantar Jesucristo basta? ¿No tienes tú una sensación de insatisfacción de repente? Un pastor inglés llamado David Pawson hizo una prueba con su iglesia y les preguntó, ¿ustedes creen que yo existo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ustedes creen que yo existo? ¿Por qué creen? ¿Cierto? Porque me pueden ver. ¿Sí? Ustedes, ahora, levanten la mano. ¿Quiénes son los que creen que yo existo? ¿Tú no? ¿Crees que yo existo? No crees. ¿Crees que soy una ilusión? Ya, segunda pregunta. ¿Usted confía en mí? Levante la mano. Sí. Hoy estamos más o menos. Muy bien. Ahí no, hay varios que no. Otra vez se repite el Pepe. No confía. Ahora, pregunta solo a los que confían en mí. ¿Me dejarían administrar su dinero? Levanten la mano. Ay, se redujo. Se redujo el número.
Pero si yo podría hacer buenas inversiones con su dinero, ¿cierto? Ustedes solamente tienen que trabajar toda la semana y pasármelo a mí. Y yo podría administrarlo, podría... Eso sería confiar, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que Jesús existe? Amén, levante la mano. ¿Quién cree que Jesús existe? Bueno, parece que no todas, la verdad. Ahora, ¿ustedes confían en Jesús? ¿Estarían dispuestos a que Jesús administrara sus vidas? Ah, que son mentirosos. Son mentirosos. Porque en realidad eso es la fe. La fe es confiar absolutamente en alguien. Es creer que esa persona, las decisiones que tome, siempre van a ser correctas. La verdad de las cosas es que muchas veces nosotros sentimos que nuestra fe es correcta, que nuestra fe está bien, que estamos creyendo en la persona correcta, pero en nuestras vidas, las decisiones que tomamos son contrarias a esa confianza. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender esto. Ser cristiano es aplicar a nuestra vida toda la obra de Jesucristo en la cruz. Yo creo que Jesús murió por mí. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Mira, lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, es solamente una referencia nomás. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ya? Pablo es el hombre más preparado del cristianismo. Es el hombre que entiende cosas que nadie más entiende. Por eso que escribe cartas que son a veces difíciles de entender. Pero la verdad de las cosas, que él, cuando fue a predicar el evangelio a Corinto, a Grecia, donde se supone que está la cuna del conocimiento mundial, él dijo, ¿sabes qué? Me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo único que es importante, que es válido en nuestra fe, es que Jesús murió por nosotros. Yo no necesito saber las respuestas de todas las preguntas que tú puedas tener en tu cabeza. Yo solamente te puedo decir que sé que Él murió por mí. ¿Entiendes? Y con esa confianza, con esa seguridad, uno puede andar en el mundo porque todo depende de Dios. Todo depende de Él. Él da las respuestas. Él quita toda duda, responde todo acertijo en tu mente. Y si tienes alguna duda, algún pensamiento que te impide caminar correctamente con el Señor, si tú andas correctamente con Dios, si tú obedeces su palabra, tú vas a ir respondiendo cada una de esas dudas que tienes en tu corazón. El Señor Jesús dijo que si alguno vivía la doctrina, comprendería que la doctrina es de Dios, entendería que la doctrina es de Dios. Entonces, lo único que necesitamos saber es que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Un cristiano es una persona que ha llegado a entender que nunca será lo suficientemente bueno como para recibir la misericordia del Señor o ser aceptado por Dios. Uno solamente entiende que Jesucristo es nuestro mediador y que por medio de Él nosotros recibimos toda bendición, que no la merecemos. ¿Entienden? Yo trato de ser bueno
y fracaso. Sin embargo, le ruego a Dios que me ayude a vivir una vida limpia y lo puedo hacer por la gracia del Señor. De esto se trata, hermanos, el estudio de hoy. Vamos a volver, Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, hablando a los creyentes en Roma, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Abraham, ¿usted le suena el nombre? Sí, por lo menos la mayoría, ¿cierto?, entienden que Abraham es el primero en ser llamado hebreo. De él surge la nación que hoy día conocemos como Israel, de un solo hombre, o sea, de un matrimonio. De este hombre se genera toda una dinastía, no sé cómo decir, ¿cierto? Una descendencia, eso. Ahora, él recibió la circuncisión como señal del pacto que había hecho con Dios y que de él saldría un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Este hombre ha sido reverenciado a lo largo de los siglos por todas las generaciones de judíos, como diciendo, es el padre, como decimos nosotros, el padre de la patria. Pensamos en Bernardo Higgins, pero nunca pensamos que sea nuestro padre como origen, ¿cierto? En el libertador, pero en el caso de Abraham es el padre realmente de la nación, porque de él vienen todos los judíos. Ahora, él ha sido reverenciado y puesto en un lugar muy alto, como decir, incluso hay rabinos que piensan de que este hombre era absolutamente impecable, que jamás pecó, que jamás hizo nada malo, era un hombre justo ante los ojos de Dios. Los que vinieron el domingo pasado, me parece, pudimos ver la historia de Abraham, cómo Dios lo llamó en Génesis capítulo 12, y cómo él se equivocó, también cometió errores, mintió e hizo mentir a su esposa. Cometió errores, se movió del lugar donde Dios lo había puesto. Fracasó rotundamente, ¿cierto? Ahora, es maravillosa la Biblia porque la Biblia nos muestra a los personajes con sus claros y sus oscuros. No nos muestra a personas como si fueran una maravilla, ¿cierto? Sino que nos muestra también sus errores. Pero los judíos piensan de que Abraham es prácticamente un ser celestial. Mira, aquí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 39. Juan capítulo 8, versículo 31 al 39. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? En la misma historia de Jesús, cómo ellos sentían este orgullo nacional, religioso, respecto a esta persona, ¿cierto? Ellos sienten: yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, yo no necesito nada, soy perfecto, igual que él, ¿ya? Y Jesús les dice: bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo mismo ocurre con aquellas personas que dicen que son hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros decimos: somos hijos de Dios. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? De la manera en que es el carácter de Dios, ¿cierto? Dios es un Dios santo.
Es un Dios santo. ¿Y sus hijos qué deben ser? Santos en toda su manera de vivir. En toda manera de vivir. Ya, volvamos a Romanos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ya? La palabra justificado significa también perdonado. Fue Abraham perdonado, dice. Si fuera perdonado por sus obras, tendría motivo para gloriarse. ¿Usted hace buenas obras? ¿Tiene buenas obras en su vida? Bueno, fuimos creados, ¿cierto? Dice la Biblia, Efesios 2:10, que fuimos creados para buenas obras. Pero nuestra justificación, el hecho de que Dios nos declare justos o nos declare perdonados, no tiene que ver con nuestras obras. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? ¿No lo escucho? Con la fe. Con la fe. Nosotros no nos justificamos delante de Dios con nuestras obras. Las obras son un resultado de nuestra salvación, no son el objetivo de nuestra salvación. ¿Ya? Ahora, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y eso es lo que siempre tenemos que preguntarnos. Siempre, ¿qué dice la Biblia? Cuando tienes una duda, cuando tienes un conflicto, cuando no entiendes algo, tienes que preguntarte, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, o sea, él puso su fe en Dios y Dios se lo atribuyó como justicia. Los judíos creyeron que Abraham cumplió la ley y por eso era un hombre especial, un hombre escogido por Dios. Pero la Biblia, la Escritura nos dice de que él simplemente creyó a Dios y Dios lo consideró como justo. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Génesis, el capítulo 15, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay tres palabras en este versículo que son muy importantes de comprender. Primeramente, la palabra creyó. Creer se traduce en el hebreo, se traduce como apoyarse sobre algo con todo tu peso. ¿Me podría yo apoyar aquí con todo mi peso? ¿Qué pasaría? Me caigo, ¿cierto? Me caigo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. No pierdas, por favor, ahí. Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón
Y no te apoyes, no te reclines, no coloques tu peso sobre tu propia prudencia. ¿Ya? Es justamente, la palabra fue traducida de esta forma, o sea, apoyarse con todo el peso. Eso es creer. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Y luego vamos a ver algunos detalles respecto a por qué es tan importante esto. ¿Por qué es tan importante? Porque dice, bueno, yo creo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. O sea, ¿a qué se refiere Dios con esto? ¿Por qué tan importante la fe de Abraham? Porque él creyó a Jehová. Y la segunda palabra es contado. Y este es un término de contabilidad. Tenemos varios contadores aquí, por lo menos 2, ¿cierto? Contadores. Y un término de contabilidad que significa atribuir a la cuenta de una persona. Entonces, si Abraham creyó a Dios y Dios puso en la cuenta de Abraham, la justicia que él no tenía. Pero Dios le atribuyó esa justicia y la tomó como parte de su patrimonio. ¿Ya? Y la última palabra es justicia. No puso dinero, ¿cierto?, en su cuenta. Lo que Dios puso fue justicia. Es algo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Es algo que solamente Dios puede darnos, declararnos justo. Hay quienes se conforman con tratar de vivir una vida buena, dicen, no, yo no molesto a nadie, yo me porto bien con la gente, me porto bien con mi esposa, yo soy buena persona. Mira, Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ay. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías está diciendo una verdad que es incómoda, que nuestros mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia delante del Señor. Cuando yo me comparo con otra persona, yo puedo ser mejor o peor que esa persona, ¿cierto? Pero siempre vamos a estar más o menos parecidos, ¿cierto? La Biblia dice que es malo compararse, no está bien, es un error compararse. Pero si nosotros, saltándonos ese detalle, dijéramos a lo mejor, como dice Emi, de repente, ahora lo vi, me acordé, él es mi inteligente, ¿cierto? Pues todos sabemos que él es inteligente, porque él lo dice, yo soy inteligente, y eso es bueno, es la confianza que él tiene, ¿cierto? Ahora, él se comparará con otro y dirá, yo soy más inteligente que otros. Bien, está bueno. El problema es cuando nosotros nos comparamos con Dios. Cuando nosotros nos comparamos con Dios, ¿cómo quedamos? Como dice Isaías, quedamos como trapo de inmundicia. ¿Te das cuenta? Así que ninguno dentro de la obra, ninguno dentro de la iglesia a nivel mundial puede decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno, soy mejor que cualquiera, soy mejor que estos, como decía el fariseo. Sino que somos inaceptables ante Dios con nuestros mejores esfuerzos. Vamos a volver a Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo insiste en que la fe es lo que Dios acepta para atribuir justicia. ¿Entiendes? Otra vez recuerda el ejemplo de un principio. La fe es cuando una persona
confía absolutamente en alguien. Yo tengo un texto acá. No. Quisiera llevarte a Hebreos. Hebreos capítulo 10, 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Dice, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y 1.000.000 de veces nosotros escuchamos este pasaje. Decimos, sí, la fe es esto, lo que dice la Biblia, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si ustedes se fijan, el versículo comienza diciendo, es pues la fe. Significa de que lo que está diciendo este versículo es parte de un contexto. Significa que es el resultado de algo que se ha dicho anteriormente. Y el hecho de que sea un capítulo, ¿cierto? Es decir, capítulo 11, versículo 1, pensamos de que es un tema nuevo, pero en realidad está conectado con lo que dice anteriormente. Y dice, versículo 32 del capítulo 10, versículo 32, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se entiende ahora? O más o menos. ¿Se entiende? Significa de que, ¿cómo llega a la conclusión? La persona que está escribiendo esto llega a la conclusión de que una persona tiene fe porque ha soportado, ha sobrellevado sufrimientos, padecimientos, vituperios, ha enfrentado aflicciones y ha permanecido firme. Se está apoyando completamente en Dios a pesar de las situaciones de su vida. Viene una tempestad enorme a la vida, ¿cierto? Puede ser la enfermedad, puede ser la muerte, puede ser la pérdida de tus negocios, puede ser un tiempo muy difícil, muy duro, pero esa persona sigue confiando en Dios. Y el autor de Hebreos dice, viéndolos a ustedes, viendo lo que han sufrido y viendo que ustedes viven por fe. O sea, ¿cómo les explico? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entiendes? Entonces, es confiar en Dios. La fe no es solamente creer en Dios, sino que es confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él, permitir que Él nos dirija. Mira, volvamos por favor allá a Romanos, capítulo 4. Versículo 4 y 5. Vamos a leer hasta el 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario, sino como gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que vive de acuerdo a confía en su esfuerzo,
confía en su inteligencia, deposita su peso en su propia prudencia, esa persona está aumentando la deuda para con Dios. Porque cree en sí mismo en lugar de creer en Dios. ¿Me entiendes? Y por eso su deuda es más grande. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú pones, no tu fe en este lugar, no en este lugar que decimos, ¿tiene fe? Amén, sí tengo fe. Sino que cuando estás viviendo momentos difíciles, cuando estás enfrentando situaciones adversas en tu vida y tú dices, no, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, Señor, tú nos vas a sacar de esto. Eso es fe, eso es verdadera fe, ¿me entiendes? No el engaño de muchas personas que dicen, no, sí, yo creo, pero su fe es superficial, no depositan su confianza en el Señor, sino que depositan su confianza en lo que ellos pueden hacer. Dice versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está tratando de aclarar la mente de estos creyentes en Roma que han vivido toda su vida confiados en sus obras. Confiados en sus obras. Y está diciendo, mire, entiendan, nuestro padre Abraham fue justificado por la fe. Es más, les digo, otro personaje que ustedes adoran es el rey David. Bueno, David dijo que es bienaventurado aquellos hombres cuyos pecados son perdonados. Mire, vamos a verlo eso en Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 1 al 4. Salmo 32, versículo 1 al 4. Ahí dice, yo creo que también en su Biblia dice Salmo de David, ¿cierto? Masquil. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que citó Pablo, ¿cierto? En Romanos. Pero él sigue diciendo, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Precioso, ¿cierto? Increíble. Gracias. Dice, te haré entender, versículo 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea, al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero también nos da una experiencia. David nos da una experiencia. Que mientras nosotros nos quedamos callados, mientras nosotros no queremos reconocer que estamos equivocados, va a comenzar
a secarse tu interior. ¿Entiendes? A secarse, a sentirse como cuando está todo seco, ¿cierto? Viene el verano en su peor calor y está todo tan seco y así nos sentimos dentro, que no tenemos absolutamente nada que compartir. Y la respuesta o la solución es arrepentimiento. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso, porque aquí tenemos otro ejemplo, otro gran hombre de la historia de Israel, diciendo, ¿sabes? Dios no perdona a aquel que obra, sino a aquel que cree. ¿Entiendes? ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Dile a Dios, ¿sabes, Señor? No puedo creer. Perdón, Señor, soy desobediente, no me interesa. Señor, ayúdame a entender. Y esa persona que reconoce su debilidad va a recibir justicia de Dios. Dios le va a decir, ¿sabes qué? Esa fe, poca o mucha, se te atribuye como justicia. Maravilloso, yo encuentro. Volvamos por favor a Romanos, si estamos cansados, pero Romanos capítulo 4. Y quisiera saltarme al versículo 18, un poquito antes. Versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le es contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Abraham es considerado el padre de la fe? Porque él tuvo que luchar contra lo que su intelecto le decía, o también su experiencia. Tuvo que poner a un lado su intelecto y tuvo que poner a un lado su experiencia, que le decían que esto era imposible. Él tenía casi 100 años. Y además su esposa también ya había pasado la edad de engendrar hijos, y además si hubiera sido en el tiempo de la fertilidad, su matriz era estéril. O sea, tenía todo en contra. Oye, ¿has vivido una situación así? Donde todo te dice en contra, tu mente te dice, no hay nada que hacer.
tu experiencia, o sea, lo que tú has vivido, tú te das cuenta, sabes que esto es imposible, imposible. Pero Abraham se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe y no dudó por incredulidad. Sino no confió en su intelecto, no confió en su experiencia, confió en Dios. Y creyó que Él es poderoso, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es confiar en Dios. Y lo mismo se atribuye a nosotros. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. ¿Qué te dice tu intelecto? Imposible. ¿Qué dice la experiencia? Jamás se ha visto a alguien resucitar. Podría resucitar a una persona que ha estado 2 minutos muerta, no sé. Me parece que hay un lapso de tiempo donde la persona, incluso si vuelve a resucitar, va a tener graves daños neurológicos, ¿cierto? Y ahí no vale la pena resucitar a una persona en esa condición. Pero Jesús resucitó 3 días después. Y uno dice, intelectualmente, imposible. Por la experiencia, imposible. Pero por creer en quien cumple sus promesas. El que lo ha prometido, el que lo ha dicho, es Dios. ¿Me entiende? Si yo creo que Jesucristo resucitó, no lo creo porque soy incrédulo, porque soy ingenuo, lo creo porque Dios lo ha dicho. Y Él nunca miente, Él nunca falla. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Primera de Juan 3, 19 al 21. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. ¿Qué significa la fe? Confiar. Confiar. ¿Entiendes? Tu corazón te dice, no, estás loco, estás chiflado, tú mire las tonteras que crees. Pero si tu corazón te dice, cree a Dios, porque Él nunca falla, Él nunca miente. Y yo te aseguro, hermano, que si tú crees en Dios, verás cosas imposibles suceder. ¿Entiendes? Y nosotros, ¿cierto? Que llevamos tiempo en el camino del Señor, hemos visto una y otra vez suceder cosas imposibles. Y en el otro lado dicen, no, es casualidad, no, es que el médico, no, es que no tenemos, a veces los médicos dicen así, ¿cierto? No tenemos respuesta. Nosotros sí tenemos respuesta, fue Dios. Dios lo hizo. Él hizo el cambio, Él hizo la transformación. Entonces, en esto conoceremos que somos de la verdad. En esto conoceremos, hermanos, que somos cristianos, que somos verdaderos cristianos, cuando nuestra confianza está puesta absolutamente en el Señor. No en nuestras obras, no en nuestra capacidad, no en nuestra capacidad intelectual, no en nuestros sentimientos, sino en la palabra del Señor. Abraham creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Así también todos nosotros. ¿Vamos a orar? Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. A veces las palabras difíciles, Señor, del apóstol Pablo, que nos ha heredado, Señor, para todos los que creen en ti. Dios, solamente podemos entenderlas por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a permanecer en fe,
permanecer en obediencia, en confiar completamente, en apoyarnos completamente en ti, Señor, y no en nuestra propia prudencia. Ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello de nuestros corazones, Señor, que nos hace dudar de ti, nos hace desconfiar, nos hace tener temor, Señor, sino fortalecernos de la misma forma en que Abraham se fortaleció en fe, Señor, y poder declarar, Padre, con nuestra boca, con nuestro corazón, Señor, que confiamos completamente en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a permanecer en la fe, Señor, a permanecer en el camino correcto y a crecer en esto, Padre, para que otros también te conozcan. Te rogamos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.